Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Llegamos al final de esta ley y, además, decíamos hace apenas un mes que estábamos sin duda ante la ley más relevante. En aquella ocasión recordarán que hacía referencia a cómo venía vestido el traje, la corbata de la boda. Hoy es un día importante también, este no es el de la boda, es el que me puse en la primera comunión del chiquillo, tiene su importancia también. Yo creo que es importante en toda intervención tener un espacio, aunque sea pequeño, para un chascarrillo, una broma. Hoy hemos descubierto una evolución, hoy hemos descubierto la intervención chascarrillo, porque ocupa todo el espacio y le dedica poco tiempo a la centralidad del asunto. Y lo digo porque creo que estamos ante una ley muy relevante, absolutamente relevante. Sin duda alguna, las leyes de presupuesto, cuando decimos que son las más importantes cada año, es porque detrás de cada número, de cada partida, lo que se refleja son acciones, iniciativas, programas y proyectos. Detrás de cada uno de esos números, lo que hay son colectivos, son ONGs, son ayuntamientos, son cabildos, son personas, son nombres y apellidos. La mayoría de los que hemos estado trabajando este proyecto de ley nos hemos reunido a lo largo del año, porque muchas de las iniciativas que se plasman finalmente en un presupuesto no es algo que empezamos a trabajar cuando el Gobierno nos presenta su iniciativa, su proyecto de ley. Es algo que trabajamos durante todo el año, cada uno en nuestras islas, en nuestros municipios, con los distintos sectores. Y vamos plasmando esas realidades al final en lo que antes era una carretilla con un montón de tochos y que hoy pues es un pendrive o es un código QR. Pero detrás de todo eso, lo que hay al final no deja de ser la esencia de este pueblo, de Canarias, las aspiraciones hacia donde queremos ir cada año y que plasmamos en esta importante ley. Luego le toca otra tarea fundamental al Gobierno, hacerla posible, ejecutarla en condiciones, ser capaces de ejecutar, a ser posible, el 100% de cada una de esas partidas presupuestarias. Porque al final el proyecto de ley que hoy, si sale adelante, que saldrá seguramente, de presupuesto, no deja de ser otra cosa que el compromiso claro y manifiesto del Gobierno, de aquellos que firmaron un pacto con la ciudadanía y que hoy se plasma y se convierte en realidad cuando le demos la aprobación definitiva. Pero cuando se la demos, no será ya el proyecto de ley del presupuesto. En este instante estamos trabajando para que sea la ley de este Parlamento y, por tanto, de la mayoría de los que aquí estamos, con independencia de que se vote en contra por parte de algunos grupos políticos. Razonable. Hacíamos lo propio cuando estábamos en la oposición, porque podíamos diferir en alguna de las líneas que se enmarcaban, pero también están presentes en este proyecto. Y lo iremos viendo ahora cuando hablemos de muchas de las enmiendas, y lo veremos en la fase de votación, porque está claro que ustedes apoyarán muchísimas de las medidas que nosotros hemos puesto en marcha, como no puede ser de otra forma. Obviamente tendrán una visión mucho más amplia sobre algunos aspectos o más restrictiva sobre otros. Probablemente más de lo segundo que de lo primero. Y estamos hablando de un proyecto de ley que llega hoy, y recuerdo que terminé mi intervención hace apenas un mes y medio diciendo que era un proyecto el mejor desde el punto de vista social que se había presentado en esta Cámara en los últimos años. Al menos desde que yo tengo recuerdo, y yo tengo recuerdo de los últimos 4 y algunos más que veía desde arriba. Pero no porque lo diga yo, que poco valor tiene, sino porque los números, como también ahora presentaremos, así lo dicen. Y decía que era un presupuesto muy bueno, pero mejorable. Y emplazaba precisamente a la fase de enmiendas en la que hemos estado este último mes a mejorar ese proyecto de ley. Y lo hemos hecho. Lo que nos traía el Gobierno hemos sido capaces de mejorarlo a través de cientos de iniciativas. En concreto, los grupos que apoyamos al Gobierno, 158, a los estados financieros y 28 al articulado, que han contribuido a mejorar esa ley, a mejorar las cuentas canarias y, por tanto, a mejorar el futuro de esta tierra cuando se vayan plasmando cada una de esas medidas, pero también con las de la oposición. Hemos sido capaces de aceptar enmiendas de los grupos que están en este instante en la oposición y ser capaces de transar otras muchas para mejorarla. Pero voy a detenerme inicialmente, antes de entrar en las enmiendas, en una consideración hacia el proyecto de ley en su conjunto, porque creo que es relevante recordar un poco de dónde venimos para, con las enmiendas, ver a dónde vamos a terminar en el día de hoy. Se presentaba un proyecto de ley que decíamos que era
el más relevante desde el punto de vista de apuestas en políticas sociales, en políticas dirigidas a la gente en los últimos años. Y eso es así, de una manera clara, porque yo recuerdo aquí, hace 11 meses, casi 12, cuando ustedes presentaban, en este caso el Grupo Nacionalista Canaria, por cierto, apoyado por el Grupo Popular, y por tanto eran coautores de ese proyecto de ley y de muchas de sus iniciativas, y aplaudían hasta con las orejas por cada una de las partidas en educación, en sanidad, ni le cuento para los sectores productivos y en inversión. Bueno, pues hoy sobre eso con lo que ustedes aplaudían hasta con las orejas, pues resulta que, por ejemplo, en materia educativa hemos incrementado 125 millones de euros adicionales o 130 millones de euros adicionales a aquellos que ustedes entendían que era extraordinario en materia sanitaria. O, por ejemplo, 50 millones de euros, prácticamente 50 millones de euros más en políticas sociales, en derechos sociales. 15 millones de euros, no más, porque no había, por tanto, 15 nuevos millones para impactar de manera decisiva, por primera vez en casi una década, en construir o en adquirir vivienda pública protegida, uno de los grandes derechos de esta tierra, y que cuando hablamos del sentido que tiene tener un propio estatuto de autonomía con competencias propias, el verdadero valor es cuando desde el autogobierno, desde la capacidad que tenemos en esta Cámara y la capacidad que tiene un gobierno finalmente, es de ejecutar esas partidas y ser capaces de reflejarlas y hacer realidad esas competencias plenas, como por ejemplo en materia de vivienda, que es lo que hace este grupo de gobierno y también a través del apoyo de los grupos parlamentarios con los que nos encontramos. Por tanto, medidas claramente identificadas a lo largo de todo el presupuesto. Y un presupuesto, decíamos, aquellos que somos de izquierdas, que defendemos la visión social claramente del mismo, pero que somos capaces de entender que nuestros sectores productivos son absolutamente fundamentales para generar riqueza, pero ojo, para generar riqueza para todos y no para unos cuantos, que son fundamentales para generar empleo, pero ojo, para generar empleo de calidad, empleo digno. Y por eso dedicamos a estos sectores productivos unas cuantías importantes, relevantes, que crecen en todos y cada uno de ellos. Da igual que hablemos de turismo, del sector primario, de la industria, que hablemos del comercio, de la I+D+I, en todos y cada uno de ellos, sin excepción, se crece de manera notable. Y sobre lo que ustedes aplaudían hasta con las orejas hace apenas 12 meses en esta misma Cámara, diciendo que era una apuesta clara y decidida por los sectores productivos de Canarias, y da igual hablar de Coalición Canaria que de hablar por el Partido Popular, porque eran coautores intelectuales del proyecto de la ley que en 2019 tenemos, pues sobre eso, que era fantástico, imagínense si será bueno o no, que hemos incorporado 28 millones de euros adicionales. Y todo eso, además de apostar por los sectores productivos, apostar de manera clara y decidida por nuestra gente y, sobre todo, por la gente que peor lo pasa. Hemos tenido capacidad para inyectar 1.000 millones de euros en el proyecto de ley que hoy convertiremos en ley, en inversión en cada una de las áreas, de los sectores, de cada una de las islas, de los territorios, de los municipios que hay en Canarias. Y hay otro tercer elemento que para nosotros decíamos que era fundamental, y es la revisión fiscal. Frente al ataque que algunos intentan trasladarnos, le puedo garantizar que es una de las cuestiones que, al menos desde Nueva Canarias, más orgullosos nos sentimos. Nosotros no vamos a defendernos, lo decía el otro día. Nosotros estamos tremendamente orgullosos de que cuando llega el momento, de cuando nos toca tomar decisiones, seamos capaces de aplicar políticas progresivas, políticas que hacen que el presupuesto avance hacia un modelo más justo y, por tanto, a través de él, la sociedad canaria avance hacia una sociedad más justa, donde la redistribución de la riqueza, que se consigue a través de dos parámetros fundamentales, no nos engañemos, desde la fiscalidad y desde el empleo, pero no desde cualquier fiscalidad ni desde cualquier tipo de empleo, sino de una fiscalidad progresiva, donde los que más tienen, más pagan. Los que más tienen, más pagan. Y luego haré una breve referencia a eso que decían y dicen algunos esta mañana y en el día de hoy, que el IGIC, al final, que es el que pagamos todo, pues en el tipo general lo hemos incrementado. También es verdad que el que está destinado a los productos más de lujo, a lo que la mayoría de la gente en esta tierra no tiene acceso, del 13,5 al 15. Pero fíjese, reconociendo que hemos incrementado del 6,5% al 7%, el tipo general, por cierto, revertiendo lo que hace 12 meses algunos bajaron. Y es lo que ha estado en esta tierra
vigente durante muchos años. Por cierto, 7% de IGIC, que es con el que hemos tenido en los últimos años los mayores niveles de crecimiento del Producto Interior Bruto en Canarias, 7% de IGIC, con el que hemos tenido los mayores crecimientos en materia de empleo en los últimos años en esta tierra. Por tanto, ahora, cuando hablan de volver a ese parámetro y hablan de sablazo fiscal, yo creo que algunos realmente tienen que empezar a entender lo que significa un sablazo. Lo que se hizo con eso fue un sablazo a la economía de la gente, sí, a la economía, al bienestar, a los servicios públicos, porque se detrayeron cientos de millones de euros que iban destinados a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales. Eso es lo que se hizo cuando se bajaron impuestos. Eso es lo que se hace cuando se bajan impuestos desde las teorías liberales, neoliberales, desde las teorías de centro, de derecha y de más allá de la derecha. Nosotros presumimos desde hace mucho tiempo de ser una organización nacionalista y de izquierda, reconociendo el valor que cada uno aporta a la sociedad, pero entendiendo que los que más tienen que aportar a mejorar los servicios públicos dirigidos a la ciudadanía. Y lo decía hace un mes aquí, y vuelvo a reiterarlo. El 7% del IGI es verdad que lo pagamos todo, pero la realidad es que hay algunos que lo pagan más que otros. Porque la mayoría de la gente, desgraciadamente, y por eso cobra importancia relevante, algo que Nueva Canarias ha defendido aquí, no ahora, sino desde hace una legislatura y con anterioridad también, la necesidad de una renta de ciudadanía, porque en Canarias es donde más pobreza, desgraciadamente, sigue habiendo en el conjunto del Estado español. La mayoría de la gente, a día de hoy, no puede permitirse mucho más allá de llenar un carro en un supermercado con lo básico, con lo esencial, sin ningún capricho. Con la verdura, con la carne, con el pan, con el agua, con la carne, como decía con anterioridad, o el pescado, la fruta, en definitiva, con los productos básicos, esenciales, ningún tipo de capricho. ¿Saben a cómo está el IGIP para todos y cada uno de estos productos? Al 0%. Al 0% estaba y al 0% sigue con este gobierno de radicales comunistas de extrema izquierda y de todo lo que ustedes han intentado plasmar. Sigue al 0%. Y es verdad que hemos incrementado el 6,5% al 7%, por ejemplo, los productos o los servicios, como ir a un restaurante. Y yo ponía un ejemplo claro, porque creo que la ciudadanía debe de entenderlo. Cuando algunos de nosotros podemos permitirnos el lujo, y afortunadamente también los hay en Canarias, numerosas familias que pueden permitirse el lujo de ir a un restaurante y gastarse hasta 100 euros en una factura de restaurante, lo que van a pagar de más con respecto a lo que han pagado en este año es el escándalo de 50 céntimos más. 50 céntimos más sobre una factura de 100 euros que la mayoría de la población canaria no se permite, ojo, ¿eh? Yo no conozco mucha gente que se permita gastarse 100 euros en un restaurante después de haber pagado el agua, la luz, la vivienda y lo básico de la comida. Pero los hay, afortunadamente los hay. Pues estos, entre los que podemos incluirnos, los que aquí estamos, cuando vayamos allí, no pasa nada porque aportemos 50 céntimos más, entre otras cosas, a mejorar la sanidad, la educación, las políticas sociales y la vivienda. Creo que hay que poner ejemplos gráficos para cuando se habla de hachazo fiscal o del incremento brutal de los impuestos de los que estamos hablando. Y eso es lo que ha supuesto el incremento del 6,5% al 7%, revirtiendo una medida absolutamente irresponsable y que ha detraído de las arcas de esta tierra muchísimo dinero a lo largo del último año. O, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones, otra barbaridad absoluta que va a hacer este Gobierno. Un impuesto a sucesiones y donaciones que aquellos que hereden menos de 300.000 euros no van a pagar ni un solo céntimo, ni un céntimo. Y es importante que esto lo sepa la ciudadanía canaria, porque por más que repitan una y otra vez una cuestión que no es verdad, no va a convertirse en realidad. La Agencia Tributaria Canaria estimaba hace pocos días que el 96,2% del conjunto de canarios y canarias que hereden algo no van a pagar un solo céntimo. Y el 3,8% restante, que sí lo haga, no le va a pasar nada, porque heredarán cuantías superiores a los 300.000 euros de manera individual y no pasa nada por contribuir a mejorar los servicios públicos de esta tierra y, sobre todo, las condiciones de vida de la gente que aquí vive. Así entendemos nosotros la política y así la vamos a seguir defendiendo. Así entendemos la fiscalidad como un elemento de redistribución de la riqueza, no como la entendieron otros y que ha hecho posible que en Canarias, incluso habiendo pasado la enorme crisis que hemos tenido, en Canarias, pasando una crisis brutal a la salida de la misma, no solamente hubiera más ricos que cuando se entraba, sino que esos ricos eran mucho más ricos que cuando entraron.
Por tanto, la redistribución de la riqueza se puede hacer para mejorar el conjunto de la población canaria o para mejorar las condiciones de vida de los que precisamente no necesitan que en este Parlamento le dediquemos mucho más tiempo. Con todo el respeto que nos merecen, pero evidentemente no deben ser el objetivo fundamental de nuestras políticas, al menos no lo van a ser de las nuestras. Por tanto, la redistribución de la riqueza, lo decía con anterioridad, o es a través de la fiscalidad, como la entendemos nosotros, o es a través del empleo. Pero también no partamos de una visión que es también absolutamente falsa. No es con más empleo como se redistribuye la riqueza. Es con más empleo de calidad y con más empleo digno, porque hemos asistido precisamente a través de reformas laborales como la del Partido Popular a una realidad, y es que se ha generado empleo absolutamente precario que ha hecho por primera vez en la historia del Estado español, en la historia de nuestra tierra aquí en Canarias, que gente que tiene empleo no salga de la situación de pobreza. Empleo precario, empleo vulnerable, empleo de malas condiciones. Solamente el empleo es capaz de redistribuir la riqueza si se hace a través de parámetros de empleo de calidad y empleo digno. Me centro ahora en el bloque más propio de lo que hoy vamos a hacer aquí, y es aprobar, además del proyecto, algunas de las enmiendas. Incorporamos enmiendas a lo largo del día de hoy al texto articulado. En principio, una de los grupos que apoyan al Gobierno y que está referida a los sexenios del personal docente, algo que nosotros compartimos que es necesario, lo metíamos en las enmiendas al articulado y en fase de ponencia incorporábamos también una cuantía específica que sale de la sección 19 con 6 millones de euros porque había que cuantificar en número la filosofía, la idea, el compromiso que teníamos en el articulado. También se incorpora una enmienda in voce de modificación de la disposición adicional 17ª sobre la carrera profesional del personal del Servicio Canario de Salud, que permitirá incorporar también a interinos y temporales. Se hablaba de la enmienda también in voce que presentamos a una disposición transitoria para los pensionistas emigrantes canarios-venezolanos, que se transa sobre una propuesta inicial de Coalición Canaria del Grupo Nacionalista Canario. También una enmienda in voce para modificar en este caso, 2 partidas que estaban destinadas al colectivo y al desarrollo de la ley de los menores robados en esta tierra para impulsar de manera decisiva un estudio necesario, imprescindible, básico, para tenerlo como elemento de partida y a partir de ahí poder desarrollar en toda su plenitud el contenido de la ley. Y también se plantea una enmienda in voce desde la Viceconsejería de Cultura para inyectar más recursos y apoyo al Ateneo de La Laguna. En definitiva, estas son incorporaciones que hacemos a lo largo del día de hoy. Pero ya están dentro del proyecto de ley enmiendas que desde los grupos que apoyamos al Gobierno hemos trasladado, formaban parte de aquellas 158 enmiendas que les decía al principio de mi intervención. 250.000 euros en la Escuela de Actores de Canarias, 100.000 euros al Fondo Canario de Accesibilidad Universal, 500.000 euros destinados a la Cruz Roja, 200.000 euros a la atención temprana, 200.000 euros para mejorar el servicio de atención a la drogodependencia, esos 6 millones de los que hablábamos ahora en el caso de los sexenios. Todas estas partidas están en el ámbito de la sección 19, la que teóricamente corresponde al área de Hacienda, y es por eso porque me estoy centrando exclusivamente en ella. Son muchas más, ya han tenido ocasión los compañeros de la Agrupación Socialista Gomera y de Podemos de hacer referencia a las consejerías que, digamos, ostentan personas de su color político, y con posterioridad el compañero Iñaki Lavandera hará lo propio con las del Partido Socialista. Y hay otras 2 que para nosotros también son fundamentales. Una de la ayuda al estudio. Cierto es que había una propuesta del Grupo Mixto Ciudadano. Hemos incorporado, hemos trabajado con Hacienda y se incrementan las ayudas al estudio, no solamente por unidad familiar, sino incorporamos un incremento al segundo, tercer y sucesivos hijos en el caso de las familias que tienen más de un niño en edad de estudio. Y también en materia fiscal incorporábamos un incremento inicialmente del 15%, que en la fase de ponencia modulábamos hasta el 12% con unanimidad por parte de todos los grupos, a una tasa fiscal
al juego, en concreto cuando hablamos de las apuestas deportivas, en consonancia con el debate que hemos tenido recientemente en esta Cámara. Hemos decidido modularlo porque el propio sector se ha reunido con cada uno de nosotros, ha mostrado su predisposición total y absoluta a colaborar con el Gobierno y con esta Cámara en el desarrollo de la ley también, de la modificación de la ley anunciada por el Ejecutivo y que está de acuerdo, entre otras cosas, a combatir el juego ilegal. Pues dentro de ese marco hemos hecho una subida, en este caso más moderada de la que teníamos inicialmente prevista, y si tocaran subidas posteriores, pues se harán con posterioridad al desarrollo, el análisis del conjunto de la ley. Y luego sí que hemos aceptado varias enmiendas de los grupos que están en la oposición, bastantes más que le aceptaron a Nueva Canaria el primer año, porque en el primer año a Nueva Canaria, el primer año de los míos, el primer año de los míos, una enmienda, año presupuesto del 2015 para el 2016, una enmienda. Hombre, nosotros, comparado con eso, hemos sido extraordinariamente generosos con respecto a ustedes. En el 2016, para el presupuesto del 2017, nos aceptaron, se duplicó, hubo un esfuerzo ahí de un 100% más de aprobación de enmiendas, porque pasamos de 1 a 2 enmiendas que le aprobaron a Nueva Canaria, absolutamente relevante. Por tanto, yo creo que hay un ejercicio de generosidad mucho más amplio. Cierto es que muchas de esas medidas de enmiendas que ustedes plantean podíamos haberlas aceptado. El problema es que en este instante pues no había cobertura presupuestaria para poder hacerlo. Hemos trazado decenas y decenas de enmiendas porque coincidíamos en muchas cuestiones. Al final coincidíamos en muchos elementos y hemos trazado decenas de enmiendas. Y, por supuesto, hemos rechazado otras tantas, muchas. Algunas porque en este instante no es que estuviéramos en contra, sino que en este instante no es posible. Ya nos gustaría a nosotros no tener un presupuesto de 8.000 millones, sino de 16.000 millones. Hubieran cabido todas, pero el que tenemos es de 8.033 millones de euros. 8.033 millones de euros. Y a partir de ahí yo voy a poner un ejemplo de 2 o 3 de las que hemos rechazado de la sección 19, de la que me toca defender a mí en el día de hoy. Por ejemplo, del Grupo Mixto, que sí que transábamos unas cuantas, por ejemplo, el SAFE Costa Teguise, junto con otros grupos parlamentarios, o la de la Escuela de Actores, que la tenían y la hemos transado porque coincidíamos, pero, por ejemplo, en la enmienda 30 solicitaban 400.000 euros de una línea de subvención al sector industrial y descubrimos que hay una línea ya presente en el presupuesto, precisamente en la CICI, la Agencia Canaria de Investigación, donde se destinan no 400.000 euros, se destinan 4.659.733 euros de subvenciones públicas a las empresas, precisamente a la I+D+I. Por tanto, es un claro ejemplo de que en ocasiones ¿se puede incorporar más dinero? Sí, pero no es que no estemos apostando. Hay una apuesta clara y decidida, por ejemplo, en esta materia. La enmienda 32 y 33, referidas al Hospital del Norte y del Sur de Tenerife, se aplicaban bajas primero de partidas para contingencia en materia de personal, donde no se puede tocar. Pero además de eso, porque para la ampliación, por ejemplo, del Hospital del Sur hay 1 millón de euros, 700.000 euros más de lo que existe en la ley, que está en vigor actualmente en el año 2019, o para la del Norte, donde también hay importantes cantidades para construir 2 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria y además una unidad de esterilización. Por tanto, hay partidas específicas importantes. Lo hacíamos también porque, de hacerles caso en algunas de las enmiendas que ustedes presentábamos, Canarias iba a volver a la edad de piedra. Y digo que iba a volver a la edad de piedra porque la mayoría de las partidas donde aplican las bajas es dejando prácticamente a cero la luz, el agua, el teléfono y los equipos informáticos de la Comunidad Autónoma de Canarias prácticamente en todos sus servicios. Por tanto, tendríamos que prestar nuestros servicios pues a oscuras, a tientas, por intuición, en algunos casos, por supuesto, que nadie pensara en bañarse, ni siquiera en lavarse las manos, y ni le digo eso de aplicar las nuevas tecnologías, porque muchas de sus medidas, con las que podíamos coincidir en el acta, las bajas estaban aplicadas, porque eso sí, estamos de acuerdo en incrementar millones y millones y millones de euros a la ley, pero bajando impuestos. Bájeme usted impuestos y súbame millones de euros la apuesta clara y decidida por un montón de servicios. Eso no funciona. Eso es una falacia. Eso es engañar al conjunto de la ciudadanía. Y voy terminando. Yo quería desmontar algunas de las leyendas que se plantean en el presupuesto, como aquello de aplanar la deuda, gastan más en bancos que en personas. Mire, gastamos este año en bancos
las deudas que ustedes nos han dejado. Pagamos en banco los compromisos porque hay que pagar lo que ustedes nos han dejado. Y eso de que se gasta, que podríamos aplanar la deuda, mira, aquí no hay que aplanar absolutamente nada porque es falso que si nosotros demoráramos ese pago negociando con los bancos, no podríamos destinar ni un solo euro, no 500 millones de euros, ni un solo euro adicional a ninguna política, porque el techo de gasto, el que aprobó el Partido Popular, el que sigue defendiendo en ocasiones. Señor Campos, continúe. El que sigue defendiendo en ocasiones nos impide. De hecho, ya sabemos a día de hoy que este presupuesto va a tener a final del ejercicio cerca de 300 millones de euros de superávit, porque da igual lo que recaudemos de más, no vamos a poder ejecutarlo en algún caso. En definitiva, creo que estamos, por lo menos desde Nueva Canarias, creo que coincidiríamos el resto de grupos ante los presupuestos, unos presupuestos sociales dirigidos a sacar a Canarias del furgón de cola de las políticas que de verdad importan a la gente, creando los cimientos para luchar contra el cambio climático, en una apuesta por nuestros sectores productivos con más de 1.000 millones de euros en inversión y que pone también el inicio en elementos fundamentales como la renta de ciudadanía y todo ello a través de una fiscalidad progresiva. Muchas gracias a todos los que han participado a través de las enmiendas, a cada uno de los 70 diputados del Parlamento, a los grupos, a los portavoces de manera específica que han trabajado en esta fase y a quienes están detrás de cada uno de nosotros, en el caso de Nueva Canarias, Isabel, Javier, Begoña, Rosa y a todas